Antes, el hermano Heber no entendía la verdad de Dios, pero le gustaba muchísimo leer la Biblia. En promedio, cada día. Tal vez leía 4 o 5 horas. En aquellos días, precisamente en aquellos días, leía la Biblia con todas sus fuerzas. Hasta el momento, ya la ha leído más de 100 veces. Más tarde, el hermano Heber descubrió que lo que le traía bendición no era por leer la Biblia, sino por el amor al Padre Celestial y al Señor, y también por la elección del Padre Celestial y del Señor, que fue bendecido. Entonces, ahora entendemos que si constantemente leemos las diversas leyes del Antiguo Testamento, no nos trae ninguna bendición. Si miramos desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estos primeros 5 libros, llamados el Pentateuco. Dentro de este Pentateuco, donde hay bendiciones, solo hay un lugar, aparte de una pequeña bendición. Lo demás no tiene bendición. Lo que tiene algo de bendición es cuando Dios llamó a Abraham, bendijo a Abraham, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, y después de bendecir a Noé. No hay ningún otro lugar que tenga palabras de bendición. En la ley, todo lo que dice es, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Continuamente dice, parece decir, que no se obtiene ningún contenido de bendición. Por eso, en la antigüedad, entre aquellos que creyeron en el Señor, hermanos y hermanas, había hermanos y hermanas de un lugar, llamados los hermanos de Galacia. En cuanto a los hermanos de Galacia, probablemente fue el apóstol Pablo quien les predicó el Evangelio. En aquel tiempo, los hermanos de Galacia, al escuchar al apóstol Pablo predicar a Jesucristo, al escuchar a Pablo decir que Jesús fue crucificado por nosotros, que si creemos en Jesús, nuestros pecados son perdonados. El Antiguo Testamento dice, no matarás, no cometerás adulterio, y todo tipo de mandamientos. Pero todos ellos, por causa de Jesús, todos los pecados cometidos, fueron perdonados. Así que ese grupo de hermanos gálatas creyó en el Señor, creyó en el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo. Más tarde, Pablo se fue de Galacia, se marchó, probablemente, no sé si, después de haberse ido por unos años, o después de haberse ido por unos meses. Más tarde Pablo oyó que aquel grupo de hermanos de Galacia habían vuelto a dar marcha atrás para guardar la ley de Moisés. Y poco a poco, se habían apartado de la gracia del Señor Jesucristo. Muchas personas abandonaron gradualmente al Señor Jesucristo, y en su lugar fueron a guardar lo que enseña la Biblia, diciendo, no toques, no comas, toda clase de mandamientos. Entonces Pablo dijo, si alguien les predica estas cosas diferentes de las que nosotros predicamos, Jesucristo es diferente. Quien les predique estos mandamientos, o les predique esas enseñanzas, a ustedes, sea maldito. Lo digo otra vez, como ya se ha dicho, si alguien les predica algo que no sea Jesucristo, el evangelio que les predican, no predica a Jesucristo, sino que predica toda clase de otras enseñanzas, esa persona sea maldita. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿por qué? ¿Acaso está mal que lean la Biblia y que cumplan estas leyes? Está mal. Por una sola razón. El Señor Jesucristo fue crucificado, precisamente para que nosotros ya no estemos bajo la ley. Ya no seamos esclavos de la ley, para salvarnos y librarnos de la ley, haciendo que no dependamos de ella. Depender de la ley. Si alguien dice, voy a estudiar la ley de Moisés, voy a cumplir la ley, entonces el Señor Jesús, el Señor sentado a la diestra del Padre, tal vez llore por él. El Señor dirá, fui crucificado por ti, y no me aceptas. No quieres que yo sea tu Señor, sino que me rechazas, para luego cumplir la ley y aceptar la ley como tu Señor. Si la ley realmente pudiera salvarte, entonces cumple la ley. Así que el Señor dice, ya que me abandonas, yo también te abandono. Entonces, si alguien es abandonado por el Señor, esa persona probablemente pecará, irá a cometer pecados, haciendo toda clase de cosas pecaminosas, porque nuestra salvación no proviene de la ley. A decir verdad, si los hermanos y hermanas tienen los oídos abiertos, decimos que la ley trae maldición al hombre,
Y Jesucristo trae bendición. Por eso, la última vez, en el proceso de construir el templo, también hubo mucho contenido del Antiguo Testamento, pero no había contenido sobre las bendiciones del Antiguo Testamento. Y ahora, esta vez que construimos el templo, todas las canciones se proclaman en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, proclamamos el inicio. Entonces, esta canción, ¿no es el comienzo de la bendición? El Señor Jesucristo es quien nos bendice, porque Dios lo ha dicho desde la creación del mundo. Todas las naciones de la tierra, por medio de Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, serán bendecidas. Aquel, llamado a bendecir a todas las naciones, es Jesucristo. Él ya ha venido, para que nosotros, los que proclamamos su nombre, seamos bendecidos. Y precisamente por eso, nosotros, hermanos y hermanas, podemos intentarlo. A partir de este mes, empezamos a tener poco a poco algunas canciones que, en el nombre del Señor Jesucristo, proclamamos, para crearlas juntos. En el nombre del Señor Jesucristo, canciones declaradas, ¿acaso no han sido bendecidas? Han sido bendecidas. Así que nosotros, a propósito, usamos estas canciones, para hacer de la verdad, la parte de la alabanza, y también la ofrenda de la mañana y de la tarde, también un poco, declaradas en el nombre del Señor Jesucristo. Estas canciones, cuando las cantamos, en nuestro espíritu, recibimos una gran satisfacción, y un gran consuelo, porque lo que nos hace bendecidos, es por el nombre de Jesucristo. Precisamente por esto, el hermano Heber entendió, que somos bendecidos por el nombre del Señor Jesucristo. Si el hermano Heber, debido a la ley, se hubiera convertido en el padre de la patria, entonces el hermano Heber se habría esforzado en estudiar la ley y ya está. Si el hermano Heber fuera, porque la ley puede salvar a las personas, y darles vida eterna, entonces el hermano Heber solo tendría que memorizar la ley. Pero esto no lograba nada, sino que era simplemente adquirir un poco de conocimiento, y este conocimiento tal vez haga que la gente lo use como motivo de orgullo, diciendo, conozco muy bien la Biblia, tengo mucha capacidad, yo, más que los demás, entiendo la verdad, y entiendo la Biblia. De esta manera se jactaría de sí mismo, se vanagloriaría. Sin embargo, vemos que el hermano Heber realmente presenció con sus propios ojos que hermanos y hermanas muy honorables ya están entre nosotros. Y algunas hermanas, que incluso apenas saben leer. Hermanas muy comunes. Por el contrario, recibieron una bendición tan grande. Heber dijo, esta hermana, originalmente no era más que una señora de la limpieza. ¿Cómo pueden ellas convertirse en 10 hermanas honorables, e incluso una de ellas llegar a ser reina? ¿Por qué razón son tan honorables? Después, Heber lo pensó detenidamente. ¿Acaso estas hermanas nuestras se esforzaron mucho en estudiar la Biblia en secreto, sin decírselo a Heber? Luego descubrió que no era así. Ellas tampoco tenían tiempo para leer la Biblia. ¿Pero por qué fueron bendecidas? Descubrió que amaban mucho al Señor. También amaban mucho al Padre Celestial. Y amaban mucho el nombre del Señor. Amaban mucho el nombre del Padre Celestial. Y por eso fueron bendecidas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la bendición proviene del nombre del Señor Jesucristo, de amar al Padre Celestial y al Señor. Y por eso se recibe la bendición. Entonces decimos que el Señor Jesucristo es quien trae la bendición. El Padre Celestial Jehová. El Padre Celestial Jehová dará la bendición a aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Dará la bendición a aquellos que respetan profundamente a Jehová, el nombre del Padre Celestial Jehová, que santifican el nombre del Padre, que aman profundamente al Padre Celestial Jehová, y también aman profundamente a su Hijo, el Señor Jesucristo. La bendición vendrá sobre estas personas. Así podríamos escuchar un hermoso testimonio. Había una mujer llamada Tirsa. Antes ella todavía era nuestra hermana. Ella conocía muy bien la Biblia, muy familiarizada con ella. Entonces, ¿qué bendición recibirá ella? El Padre Celestial ya ha decretado que ella está destinada a la perdición. Entonces, una persona tan versada en la Biblia, ¿cómo puede estar destinada a la perdición? Fue quizás hace 1 o 2 semanas, tal vez un día hace 2 semanas, ella agregó al cucu de la hermana Aura. Y después de agregarla al cucu, ¿qué pasó después? Le envió un texto a la hermana Aura. Este texto tenía unas pocas frases, tal vez la cantidad de palabras. En este texto no era mucha, pero dentro de esas pocas frases, repetidamente, decía una frase así: ¿al final has leído la Biblia o no? Dímelo, ¿has leído la Biblia o no? ¿Has leído la Biblia o no? ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído la Biblia o no? Y así, de un lado a otro, en 5 o 6 partes, escribió este contenido.
dentro de un solo párrafo. Preguntaba constantemente, ¿al final has leído la Biblia o no? Y al poco rato volvía a enviar, dímelo, ¿has leído la Biblia? Entonces, en tan solo unas 100 o 200 palabras, ya preguntaba, ¿has leído la Biblia? Lo preguntó 4 o 5 veces, o tal vez 5 o 6 veces. Heber estaba pensando, ¿cómo es que alguien tan versada en la Biblia, el Padre la haya destinado a la perdición? Solo entonces comprendimos que recibir la gracia no es por leer la Biblia. Ella, siendo tan experta en la Biblia, sin embargo, no reconoce al hermano Heber, el Redentor. No reconoce que el hermano Heber es Israel, quien se sentará en el trono de gloria, y a quien puede sellar. A quien sea sellado, esa persona será bendecida. A quien determine que tenga vida eterna, esa persona tendrá vida eterna. Tal como ayer, nuestra hermana Zawan recibió una palabra que decía, aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. A las personas debes creer en él. No seas incrédula. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hermano Heber es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos a esa mujer que conocía tan bien la Biblia, pero no recibió la gracia. Sin embargo, aquellos que no leen la Biblia, pero aman profundamente al Señor, aman profundamente al hermano Heber, y aman profundamente al Padre Celestial, llegan a convertirse en reinas. Así comprendemos, y decimos que todas las bendiciones no provienen de la ley, no provienen de la Biblia. Si provinieran de la Biblia, entonces esta mujer, Tirsa, debería haber recibido abundantes bendiciones. Ella era experta en la Biblia, pero al contrario, debido a que no escuchó nuestra exhortación, el Espíritu del Padre dijo que ella está destinada a la perdición en el futuro. Luego hay otra mujer, que es la antigua Zimai, quien solía ser pastora, muy versada en la Biblia. Pero después, nos dimos cuenta de que ella no pertenecía a Dios, sino que perdió su noble posición, y no pertenecía al Señor, ni al hermano Heber. Ella era sumamente versada en la Biblia. Por eso decimos, si la Biblia se usa correctamente, ciertamente es bueno, pero si se usa incorrectamente, puede ser un obstáculo para la salvación. Si leer la Biblia es solo para escudriñar las palabras y memorizar esos versículos, entonces ciertamente no habrá mucho beneficio. Si al leer la Biblia nos hace, después de leerla, amar más al Padre Celestial, amar más al Señor, después de leerla, descubrimos que la Biblia nos dice que Jesús es el Redentor, quiere usarnos, quiere que creamos en el Señor, creamos en su nombre, y aceptemos a Jesús como Señor. Entonces el Padre Celestial se agradará de nosotros, al entender esto, y amar aún más al Señor. Entonces leer la Biblia será de beneficio. Hoy, ya que entendemos que Jesús es el Redentor, entonces nuestra bendición debe superar a la Biblia. La vida que recibimos debe superar a la Biblia. Al contrario, superar a la Biblia. La Biblia nos guía hacia el Señor Jesucristo. Así que, ya que hemos venido al Señor Jesucristo, juntos vamos a, con nuestro Cántico de Moisés y el Cántico del Cordero, cada canción, proclamar en el nombre del Señor Jesucristo, para cantar al Padre las promesas que nos dio, para cantar canciones de alabanza al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Así seremos bendecidos. Y decimos, si se dice que la ley le dice al hombre que es pecador, entonces Jesús es quien perdona los pecados y da vida eterna y otorga hermosas bendiciones. Todas nuestras bendiciones no se obtienen por la Biblia, sino por amar al Señor Jesucristo. Que se obtienen es a través de el nombre del Señor Jesucristo que se obtienen. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.